Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Agradecemos a Dios por este nuevo estudio de esta noche y agradezco a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, por la paciencia de cada uno de ustedes, de estar acompañándonos todos los martes a esta hora para seguir estudiando la primera carta de Juan. Hoy entramos a un nuevo pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Ese es el pasaje nuestro para esta noche. Y vamos a darle lectura a este pasaje en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a pedirle a mi hermano Raúl, por favor, que lea los versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gracias, Raulito. El tema de esta noche es uno de los temas importantes de la primera carta de Juan, que trata específicamente acerca del amor que debemos tenerle a los hermanos. Pero como a modo de introducción, quiero recordarles que hay preguntas en Primera de Juan, preguntas como ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que mis pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús? ¿Cómo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo sé que tengo la unción del Santo? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Juan responde a todas estas preguntas que son válidas por tener verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que es el propósito de la primera carta de Juan, que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 3. Juan quiere que los hijitos, quiere que los amados, los hermanos, mantengamos una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo saber que tenemos una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Juan respondió en el capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Esa es la respuesta de Juan. Ahora bien, ¿cómo saber si andamos en la luz? Juan, la prueba de que andamos en la luz, la prueba de que tenemos verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, aprendimos el martes pasado por guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que aprendimos en el capítulo 2, versículos 3 y versículo 5. Pero el que guarda su palabra, y en esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos su mandamiento. ¿Cuál es la prueba? La prueba, ¿cuál es el examen de que realmente usted y yo andamos en la luz? ¿Cuál es la prueba de que usted y yo tenemos verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? La prueba es si guardamos su mandamiento. Pero la prueba de esta noche tiene que ver con lo que dice el versículo 10. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Cómo sé que ando en la luz? ¿Cómo sé que tengo verdadera comunión con Dios? La prueba en esta noche es el que ama a su hermano, anda en la luz. El que ama a su hermano
tiene verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora bien, en el libro de Juan, tengo unas preguntas. ¿Cuál es la razón que Juan nos da a nosotros para amar a los hermanos? ¿Cuál es la razón que Juan les da a los hijitos, les da a los hermanos y también a nosotros para amar a mis hermanos? La primera razón estoy en la introducción solamente. La primera razón es el 4.8. Miren el 4.8, por favor. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es la razón? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es una de las poderosas razones por la cual nosotros debemos amar a nuestros hermanos, porque porque Dios es amor. Además, el versículo 7, el anterior, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjense las razones. Porque Dios es amor y porque el amor es de Dios. Son razones en Primera de Juan que el apóstol nos da para que nos podamos amar unos a otros. Ahora, otra pregunta: ¿por qué Juan habla tantas veces, pero tantas veces, acerca del amor de Dios, el amor de Cristo y el amor entre nosotros? Hoy día en la mañana estuve revisando y por lo menos en sustantivo y en verbo son 35 veces. Es demasiado. 35 veces Juan habla acerca de que debemos amar a Dios, amar a Cristo y amarnos entre nosotros. ¿Por qué Juan resalta tanto el tema del amor en una carta? Algo Dios quiere comunicarnos, algo Dios quiere decirnos con este tema acerca del amor. Lo que estuve pensando, y se lo doy un poco por adelantado, lo que estuve pensando, y se lo doy por adelantado, tiene que ver con los falsos maestros. Recuerden que la situación, recuerden que el contexto, recuerden que Juan tiene en mente a los falsos maestros también, lo está mirando de reojos a ellos. Ellos en el capítulo 2, los opositores, los falsos maestros, eso es lo que estudiamos en la ocasión o en las circunstancias del libro, la primera clase. En el 2.22, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Deténganse ahí. El anticristo es el que niega al Padre y también niega al Hijo. ¿Ok? Ahora bien, yo entiendo que los anticristos están negando que Jesús sea el Cristo, están negando que Jesús sea el Hijo de Dios, están negando que Jesús no vino en carne, que Dios no se hizo carne. Pero la pregunta es, yo entiendo eso, pero ¿por qué al negar al Hijo también se está negando al Padre? Miren el versículo 22. Al final, este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Yo entiendo que se está negando al Hijo, pero ¿por qué cuando se niega al Hijo se está negando al Padre? ¿Por qué? Eso lo aprendemos también en el Evangelio de Juan, pero también lo aprendemos en esta carta. ¿Saben por qué? Porque el capítulo 4, versículos 9 y 10, hablan de una obra, de una misión del Padre. Por eso el que niega al Hijo también niega al Padre. ¿Qué es lo que niegan del Padre entonces? Versículo 9 y versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Están negando al Padre porque fue el Padre quien envió al Hijo
al mundo. Si están negando al Hijo, están negando al Padre que lo envió. Y mira el versículo 10, la misma idea, 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando se niega al Hijo, se está negando al Padre. Y lo que se está negando del Padre es que el Padre envió al Hijo. El Padre envió al Hijo. Y eso es lo que tenemos en toda la carta. Mira el versículo 14, 4:14. Y nosotros, 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Entonces, al negar al Hijo, está negando al Padre, quien envió al Hijo. ¿Estamos? Amén. Pero ahora viene la pregunta más importante. La más importante ahora viene la pregunta en este momento. Si los anticristos están negando que el Padre envió al Hijo, ¿qué es, en el fondo, lo que los anticristos están negando del Padre y están negando del Hijo? Especialmente del Padre. ¿Qué están negando? Y aquí entramos casi al tema. Lo que los anticristos están negando del Padre es su amor. Miren el 3:1, miren el 3:1. Miren el 3:1, la primera oración. Mirad, observen cuál amor nos ha dado el Padre. Observen el amor del Padre, observen el amor de Dios. Y miren el 4, versículo 9 y versículo 10, primera oración. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Mira el versículo 10. En esto consiste el amor. Entonces los anticristos están negando el amor del Padre. En esto consiste el amor. En esto se mostró el amor para con nosotros, que Dios envió a su Hijo. En esto consiste el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Entonces, los anticristos, los engañadores, están negando el amor del Padre, el amor de Dios, y también están negando el amor de Cristo, por lo que dice el capítulo 3, versículo 16. 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, los anticristos, hermanitos lindos, pongan atención, por favor. Los anticristos están negando el amor del Padre. Los anticristos están negando el amor de Cristo, quien dio su vida en la cruz por nosotros. Amén. Entonces, la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Quiénes son los anticristos en primera de Juan? Aparte que niegan que Jesús es el Cristo, aparte que niegan que Jesús vino en carne, ¿quién sería un anticristo en primera de Juan? Un anticristo en primera de Juan es el que no ama a Dios, el que no ama a Jesucristo, el que no ama a su hermano. Porque cuando yo no amo a mi hermano, estoy negando la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios, porque Dios es amor. Por eso este tema es demasiado importante para la Iglesia de Cristo en el día de hoy. Cuando no amo a mi hermano, cuando no perdono a mi hermano, cuando no quiero reconciliarme con mi hermano, cuando no quiero tener comunión con mi hermano, cuando no quiero amar a mi hermano, estoy negando el amor del Padre, estoy negando el amor de Jesucristo muerto en la cruz.
Los anticristos en primera de Juan son los que no aman a los hermanos. Miren el capítulo 4, versículo 20. 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Claro, claro. Los anticristos dicen amar a Dios, pero odian a los hermanos. Son mentirosos. Los anticristos dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Son mentirosos. El martes pasado, los anticristos dicen conocer a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Entonces, no amar a los hermanos es colocarme en la posición de los anticristos, es colocarme en la posición de los falsos maestros. Por eso 35 veces Juan habla acerca del amor a Dios, del amor a Cristo y del amor que debemos tenernos en nuestros corazones, entre nosotros. De hecho, uno de los pecados graves en primera de Juan, lo vamos a encontrar tal vez un poquito hoy día, pero más la próxima semana, en el capítulo 3, versículo 17. Dice el capítulo 3, verso 17, que es uno de los pecados, o es uno de los crímenes, es uno de los homicidios más grandes que se puede hacer en este mundo. Dice el 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Saben cuál es uno de los pecados más graves en primera de Juan? No el más grave, pero es gravísimo, es cerrarle mi corazón a mi hermano para no amarlo. Cerrarle mi corazón a mi hermano para no perdonarlo. Cerrarle mi corazón a mi hermano para no tener comunión con él. Por eso termina el 17. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en mí si le cierro mi corazón a mi hermano para amarlo? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en mí si no quiero perdonar, si no quiero reconciliarme con mi hermano? ¿Se dan cuenta de lo importante que es el tema del amor? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con otro pasaje y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Como es costumbre de nuestro apóstol Juan, él con mucho cariño, en el 2:1 los trató de hijitos míos, ahora los trata de hermanos, más adelante también los va a tratar de hermanos y amados. Es un padre espiritual hablándole a sus hijos, un pastor espiritual hablándoles a sus ovejitas, tratándolos con afecto, tratándolos de amados, mis hijitos, mis hermanos, mis amigos. Y Juan comienza hablando, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Hay cosas interesantes en este versículo. Número 1, el martes pasado, Juan habló en el 2:3, fíjate la pluralidad de mandamientos en el 2:3. Y en esto sabemos que nosotros lo reconocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos. Juan habló de mandamientos en una forma plural, hablando de varios mandamientos, que ya los hemos visto un poquito en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Pero llegando al versículo 7, Juan pasa del mandamiento plural, 2:3, al mandamiento singular, hablando solamente de un mandamiento. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Juan pasó de la pluralidad
a la singularidad, hablando de un solo mandamiento. Y nosotros tenemos que decidir y tenemos que pensar cuál es este mandamiento que Juan nos quiere hablar. Ya hemos dicho en el versículo 10, porque creo que ese es el tema de este pasaje, el que ama a su hermano. Este mandamiento tiene que ver con amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos. Ahora bien, había pensado en esto yo, como probabilidad número 1. Usted puede anotarlo como probabilidad número 1. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, ahí lo va a decir, es la palabra que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es una palabra que los cristianos a quienes Juan les escribe lo habían oído y lo habían recibido desde el principio. Y uno tendría que preguntarse a qué principio se refiere Juan. Porque en el capítulo 3, versículo 11, tiene la misma idea. Miren el 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, el mandamiento antiguo, había pensado que el mandamiento antiguo era el mandamiento que aparecía en la ley, en el libro de Levíticos, que nos amemos unos a otros, o el mandamiento antiguo era lo que Jesús había dicho en Juan 13, que nos amemos unos a otros, pero aquí tiene mucha relación, pero aquí dice, es la palabra que habéis oído desde el principio. El principio del capítulo 2, versos 7, se refiere al principio cuando ellos oyeron por primera vez el Evangelio, cuando ellos por primera vez recibieron el Evangelio, cuando ellos por primera vez se convirtieron a Cristo. Es decir, que el principio de ellos es cuando se entregaron a Jesús, cuando se convirtieron a Jesús. En ese principio, cuando se iniciaron como cristianos, esa es la palabra que habéis oído desde este mandamiento antiguo, es la palabra que ustedes han oído desde el principio. Entonces, estuve pensando, ¿cuál es la palabra que ellos oyeron desde el principio? Ese es el mandamiento antiguo. Pensé como letra A, y pueden estar anotando, que el mandamiento antiguo tenía que ver con obedecer a Dios en todas las cosas, como un mandamiento de obediencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Mateo 28, versículo 20, enseñándoles a los recién convertidos, a los bautizados, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado? Entonces, el mandamiento antiguo es la palabra, un mandamiento de obediencia. ¿Por qué pensé en eso? Por lo que había dicho en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Obediencia. Y versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Entonces, el mandamiento antiguo, la palabra que estos cristianos recibieron cuando se convirtieron, pensé que era un mandamiento de obediencia, guardar los mandamientos de Dios, guardar la palabra de Dios, guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Además, en el versículo 6 del capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Jesús anduvo guardando los mandamientos de su Padre, eso ya lo vimos el martes pasado, y Jesús anduvo amando a los discípulos de él. Entonces, me parece a mí que el mandamiento antiguo está relacionado con la obediencia al mandamiento de amarnos unos a otros.
Ese me parece a mí para no separar, ya que el mandamiento es por singular. El mandamiento antiguo, la palabra que habéis oído desde el principio, es una palabra de obediencia, es una palabra de guardar la palabra de Dios, es una palabra de guardar los mandamientos de Dios. Específicamente, obedecer y guardar que nos sabemos unos a otros. Además, el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es el mismo mandamiento antiguo. Simplemente va a ser nuevo por la dimensión o la profundidad que Jesús le dio a ese mandamiento. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y es verdadero en vosotros, verdadero en Jesús. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? ¿Dónde está la novedad? Se nos había enseñado a los cristianos, se les había enseñado a los cristianos del primer siglo todo el tiempo que nos sabemos unos a otros. Pero Jesús, cuando se manifestó en carne, cuando estuvo entre nosotros, trajo el mismo mandamiento, pero con más profundidad, con más intensidad, con más emoción. Veamos el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versos 34 y 35. Por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Y en este sentido es nuevo en él. Él trajo algo nuevo, algo que nunca se había visto, que nunca se había escuchado, que nunca se había experimentado esto. Por eso es nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. El capítulo 13 del Evangelio de Juan, y estoy haciendo aquí un buen paralelo por si acaso, los paralelos los hacemos cuando estamos seguros de que lo que Juan está hablando en Primera de Juan es lo mismo que Jesús está hablando en el capítulo 13. Así hacemos los paralelos cuando estamos seguros que estamos hablando del mismo tema, que estamos en la misma página, que estamos en la misma sintonía. En el capítulo 13 dice el versículo 1, miren el 13:1, y anótelo por favor, porque el tema va para allá en esta noche. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Jesús amó a los suyos a pesar, escúcheme bien hermanito, a pesar de que eran orgullosos ellos, a pesar de que eran soberbios todos ellos, a pesar de que un día lo abandonaron y lo negaron y lo maldijeron con juramento. Los amó a pesar de sus orgullos, de su soberbia, de su arrogancia, de sus negaciones, de sus abandonos. Los amó a pesar de su cobardía, a pesar de su incredulidad. Hermano, cuando Jesús resucitó a los muertos, había incredulidad en ellos. Los amó a pesar de su incredulidad, a pesar de su cobardía, a pesar que no entendían muchas cosas del reino de Dios, a pesar que no entendían muchas cosas de las parábolas, de la doctrina del reino de Dios. Jesús los amó igual a ellos. Hermanito, Jesús los amó a pesar de su incredulidad, de su torpeza, de su debilidad, de su cobardía, de sus miedos, de sus temores, de su falta de entendimiento de las escrituras. Jesús los amó a pesar de sus orgullos, de su soberbia. Jesús los amó y los amó hasta el fin a ellos, a pesar de cómo eran ellos. Y en ese contexto, volvamos de nuevo al 34, en ese mismo contexto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
como yo os he amado. Ahí está la novedad, ahí está la profundidad, ahí está lo novedoso. Amar a otro cristiano, perdonar a otro cristiano, como Cristo me amó a mí, como Cristo me perdonó a mí. Un amor de sacrificio. Recuerden que en el Evangelio de Juan, Jesús va a dar su vida por las ovejas. Jesús va a dar la vida por las ovejas 3 veces. Es un amor de sacrificio. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, miren el 3:16. Miren el 3:16. Porque todo lo que hay en el mundo... No, 3:16 de primera de Juan. Ya, chamito. Esta vez sí fui yo. Ya, chamito. 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Él se entregó por nosotros, a pesar que estábamos descarriados como ovejas, a pesar que éramos débiles, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios, éramos extraños. Él dio su vida por nosotros. A pesar que estábamos sin Cristo, sin esperanza, ajenos a los pactos y a las promesas, a pesar que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, Él nos amó. ¿Y cómo sigue la segunda oración? Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Jesús nos pide un amor de sacrificio, un amor de entrega. Un amor como el de Él. Es lo mismo principio que usa Pablo en Efesios. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor que lo perdona todo, un amor que busca la comunión, que busca la reconciliación. Entonces Juan nos está poniendo, nos está evaluando, nos está examinando la palabra de Dios en esta noche con el asunto del amor. Amar a mis hermanos, pero como Cristo nos amó a nosotros. Perdonar a los hermanos, pero como Cristo nos perdonó a nosotros. Una reconciliación entre los hermanos como Cristo nos reconcilió a nosotros con el Padre. Una entrega hacia mi hermano, un sacrificio hacia mi hermano como Cristo se entregó por nosotros. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. Esa es la realidad. Amarnos unos a otros. Y es interesante porque para Juan es muy importante la relación que debemos tener entre nosotros. Mira el 3:11 de nuevo y el 3:24. Anoten unos con otros, por favor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 3:24. El que guarda sus mandamientos... No, disculpa, 3:23, chamito. ¿Viste? Ahí está. 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 4:7. 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se dieron cuenta, hermanito? El amor que debemos tenernos unos a otros. ¿Y quién es el ejemplo? Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, porque Dios es amor. Jesucristo, quien dio su vida por nosotros por amor, se sacrificó por amor. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2:6, el que dice que permanece en Él, el que dice que tiene comunión con Él, con Jesucristo, debe, la palabra debe, por si acaso, la palabra debe en el 2:6
tiene el sentido de obligación, tiene el sentido de mandamiento también. La palabra debe tiene el sentido de mandamiento, tiene la fuerza de una obligación. Debe andar como él anduvo. Y Jesús anduvo, ya lo dijimos el martes pasado, guardando los mandamientos de su Padre y amando hasta el fin a sus propios discípulos, a los torpes discípulos de él, a los orgullosos discípulos de él, a los incrédulos discípulos de él, a los falta de entendimiento como los discípulos de él. Él los amó igual. Él los perdonó igual. Él los lavó igual. A pesar de su condición, a pesar de su estado espiritual. Jesús los amó de tal manera que entregó su vida por ellos, se sacrificó por ellos. Así nosotros debemos amarnos unos a otros como Él nos los ha mandado, como Él nos ha amado a nosotros. Un mandamiento nuevo doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Un amor entrañable de corazón puro. Un amor ferviente, como dice Primera de Pedro 4. Un amor ferviente. Un amor entrañable de corazón puro, un amor sacrificatorio hacia mi hermano, hacia los otros hijos de Dios. Versículo 8, de nuevo, 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, que es verdadero en él, en Cristo, y en vosotros. Es decir, que los hijitos de Primera de Juan estaban amando como Jesús les amó a ellos. Pero ahora dice, porque las tinieblas van pasando. En Primera de Juan, según el capítulo 2, versículo 15, en versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. En Primera de Juan, las tinieblas van pasando, van desapareciendo, el mundo también va pasando, desapareciendo, los deseos carnales también están pasando y desapareciendo. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Jesucristo, al manifestarse en carne en este mundo, trajo una luz verdadera, trajo una antorcha, trajo una lámpara. Él es la luz del mundo y él trajo una manera que nunca se había conocido de cómo se debe amar a los hermanos, de cómo se debe amar al prójimo, incluso de cómo se debe amar hasta los enemigos. Él trajo esa luz. Pero esa luz también es verdadera en vosotros, en los cristianos. Esto significa, las tinieblas pueden estar desapareciendo alrededor nuestro. Las tinieblas pueden ir disipándose alrededor nuestro con el amor de Cristo, y cuando los cristianos nos amamos unos a otros, las tinieblas desaparecen, las tinieblas van pasando y comienza a alumbrar el amor de Cristo, el amor de los cristianos, el amor de Dios. Eso tiene sentido de que nosotros somos una luz para el mundo, somos una antorcha para el mundo, somos una lámpara para el mundo, cuando nos amamos unos a otros. Cuando nos perdonamos unos a otros, cuando tenemos comunión unos con otros, cuando nos soportamos en amor unos con otros, cuando llevamos nuestras cargas unos con otros en amor, cuando la iglesia de Cristo
comienza a amarse como Cristo nos amó, comenzamos a querernos, comenzamos a extrañarnos, comenzamos a tener comunión, comenzamos a reconciliarnos, la luz verdadera resplandece en las tinieblas. Las tinieblas desaparecen, las tinieblas van pasando. Simplemente con la presencia del amor de Cristo, del amor de Dios en la vida de los cristianos. Amén, hermanito. Qué importante el asunto del amor en la vida cristiana. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Se acuerdan que les dije que Juan está cuidando a los hijitos, está protegiendo a los hijitos, pero tiene un ojo puesto todavía en los falsos maestros? Recuerden que los falsos maestros habían dicho en el 1:6 que tenían comunión con Dios, pero andaban en tinieblas, son mentirosos. En el capítulo 2, verso 4, estaban diciendo, afirmando que conocían a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. Ahora están diciendo el que dice que está en la luz. Ellos pretenden, ellos dicen que están en la luz, donde Dios es luz, donde vive Dios, en el mundo de Dios. Pero ¿cómo pueden decir que están en la luz y aborrecen a su hermano? Están todavía en tinieblas. No se puede estar en la luz si se odia al hermano. No se puede estar en la luz si se aborrece al hermano. No se puede estar en la luz ni andar en la luz si se desprecia al hermano. Nadie puede tener comunión con Dios. Nadie puede tener comunión con Jesucristo. Nadie puede tener comunión con Dios y con Jesucristo si se aborrece, si se desprecia, si se rechaza al hermano. Aborrecer al hermano, el que aborrece a su hermano no es de Dios. Miren el capítulo 3, versículo 10, especialmente la parte al final, 3:10. Miren el 3:10, por favor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjate, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es entonces? Claro, es del diablo. Mira el versículo 13. 3:13 dice, hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Las únicas personas que aborrecen a los cristianos es el mundo. Entonces, si yo no amo a mi hermano, si yo aborrezco a mi hermano, me estoy colocando al lado del mundo, porque el mundo es el que aborrece a los cristianos. El mundo es el que aborrece a Cristo, el mundo es el que aborrece a Dios. Entonces, no amar a mi hermano es ser del mundo. No amar a mi hermano es ser del diablo. De hecho, el versículo 15, todo aquel que aborrece... No, versículo 14 primero. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! ¡Wow! Esto está más fuerte, Dios mío. Lo vamos a desarrollar en unas semanas más, pero el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que no ha nacido de nuevo. No tiene vida en Cristo. No tiene vida nueva, no tiene vida abundancia, porque el texto dice permanece. Ese es su estado, esa es su condición espiritual, no amar al hermano. Es una condición espiritual. Y miren el versículo 15 ahora. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Wow! El que no ama a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. La cosa, hermanitos lindos, la cosa es, ¿amamos al hermano o lo odiamos al hermano?
El que ama a su hermano está en la luz y anda en la luz. El que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla. No hay un término medio, no hay un término neutral aquí. ¿Amo a mi hermano como Cristo me amó a mí? ¿O aborrezco a mi hermano? Lo desprecio, lo menosprecio. No me interesa mi hermano. Porque eso es aborrecer al final. Esa es la prueba, esa es la evaluación. ¿Amamos a los hermanos o aborrecemos a los hermanos? ¿Tenemos comunión con los hermanos o no estamos en comunión con los hermanos? ¿Estamos reconciliados con los hermanos o estamos enemistados con los hermanos? Estamos divididos con los hermanos. Esa es la prueba. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? ¿Cómo sé que tengo comunión con Jesucristo? ¿Cómo sé que ando en la luz? El que ama a su hermano. Miren el capítulo 2, verso 10 de nuevo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz. Claro, tiene comunión con Dios, tiene comunión con Jesucristo y tiene comunión con los demás hermanos, porque anda en la luz, porque permanece en la luz. El tema del amor es uno de los temas poderosos en el Nuevo Testamento, poderosísimo. De hecho, nos acordamos cuando el apóstol Pablo dice que nosotros pudiésemos tener todas las profecías, pudiésemos tener todo el conocimiento y todos los misterios de Dios, pudiésemos trasladar con nuestra fe un monte de un lugar a otro, pudiésemos entregar nuestro cuerpo para que ser quemado en sacrificio, pudiésemos tener mucho conocimiento de la Biblia, pudiésemos tener mucha fe. Pero Pablo dice, pero si no tienes amor, dígalo usted. Nada soy, nada vale. Juan, como el apóstol Pablo, nos quieren en esta noche mostrar un camino más excelente, un camino más maravilloso, que es el camino del amor, más excelente que las lenguas, más excelente que las profecías, más excelente que el conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, el llamado que Juan le hace a la iglesia de Cristo, sigan este camino más excelente, el camino del amor. Porque, repito, porque pudiésemos tener toda la profecía, pudiésemos entender todos los misterios de la palabra de Dios, pudiésemos tener toda la fe, pudiésemos entregar nuestro cuerpo para ser quemado en sacrificio, podemos entregar nuestros bienes para dar comer a los pobres, pero si no hay amor, nada soy. Cuando se ama al hermano, no se le guarda rencor al hermano. Cuando se ama al hermano, no se le tiene envidia al hermano. Cuando se ama al hermano, no se le calumnia al hermano. Cuando se ama al hermano, no se le hace nada indebido a él. Cuando se ama al hermano, uno sufre por el hermano, uno soporta al hermano con amor, uno espera que el hermano cambie. Cuando se ama al hermano, no se le cierra el corazón. No podemos cerrarle el corazón al hermano que sufre, al hermano que ha pecado, al hermano que está pasando necesidad, al hermano que necesita del amor de Cristo. Por eso volvamos al 3.17, que dice 3.17, Chemito. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo cerrarle el corazón a un hermano que está sufriendo? Cerrarle el corazón a un hermano extraviado, a un hermano descarriado. Cerrarle el corazón a un hermano con necesidad. ¿Cómo poder cerrarle el corazón a un hermano? Pensemos en esto, hermanito, en esta noche. ¿Amo realmente a mi hermano o lo aborrezco? ¿Tengo verdadera comunión con mis hermanos? ¿Estoy realmente reconciliado con mi hermano?
He perdonado de todo mi corazón a mis hermanos. Esa es la cosa en esta noche. El capítulo 2, versículo 10, además termina diciendo: el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Yo podría entender esta palabra tropiezo de dos maneras. La estuve discutiendo con Pablo, la estuve discutiendo con el chamo. Quise escuchar a Pablo y al chamo para que todo lo que ellos me dijeran, eso es lo que no tenía que decir yo en esta noche. Yo siempre quise decir eso. En él no hay tropiezo. Ustedes saben, hermanito, ustedes saben lo grave que es hacer tropezar a un pequeño que cree en Cristo. Ustedes lo saben. Tal vez mi hermana Katrina, que es nueva en Cristo, que fue bautizada hace poco, no lo sabe. Pero solamente voy a mostrarte Mateo 18. Vamos a Mateo 18. En él no hay tropiezo. Hacer tropezar al hermano. Para poder explicar un poquito esto. Mateo 18, versículo 6, versículo del 6 al 8. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colocase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu... Ay del hombre por los cuales vienen los tropiezos. Ay del que hace tropezar, del que es motivo de tropiezo, de ofensa, de escándalo a otro hermano. Hacer tropezar a un pequeño que cree en Cristo, ser motivo de ofensa a un pequeño que cree en Cristo, ay de los tropiezos, ay del que es causa de tropiezo para otros. En el capítulo 10 de Primera de Corintios 10, versículo 32, 33 y 11:1, dice: porque no solamente con los hermanos, dice, no seáis, Primera de Corintios 10, verso 32, 33, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ser imitadores de Cristo, andar como Cristo anduvo. No ser tropiezo, no ser un escándalo, no ser una piedra de tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Es decir, que mi conducta puede causar tropiezo, puede ofender, puede descarriar, puede sacar de la iglesia a los que creen en Jesús. O mi conducta puede hacer que los gentiles que no conocen a Dios no se acerquen a Cristo por mi mala conducta. Ahora, con esto en mente, quiero explicar, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, y en él no hay tropiezo. Podríamos entenderla de dos maneras, pero una es más fuerte que la otra. La primera, cuando el cristiano no ama, cuando el cristiano no perdona, cuando el cristiano no busca la comunión con los demás, cuando el cristiano no busca la reconciliación con los demás hermanos, ese hermano no solamente le está cerrando el corazón a ese hermano, sino que está siendo motivo de tropiezo. Este hermano no quiere tener comunión conmigo. Este hermano no me quiere perdonar.
Este hermano no me quiere ni ver. Este hermano no me ama realmente. Eso podría ser tropiezo, causa de tropiezo al hermano más pequeño. ¿Cómo este hermanito no me ama? No me quiere perdonar, no quiere tener comunión conmigo, no quiere reconciliarse conmigo, no quiere tomarse un café conmigo, no quiere visitarme. Eso podría ser una causa de tropiezo, es decir, mi falta de amor hacia mi hermano podría provocar tropiezo en mis hermanos más pequeños. La otra interpretación, que me la dio Pablito y Chamito, ahora lo voy a honrar. No hay tropiezo en el hermano que ama. Es decir, que el hermano que ama realmente no va a ser motivo de ofensa, de tropiezo, no va a dañar nunca al hermano. Va a querer siempre lo mejor para su hermano. Va a amar al hermano, va a perdonar todo el tiempo a su hermano, va a reconciliarse todo el tiempo con él, va a querer estar en comunión siempre con él. El que ama, dice, y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo porque ama. Si tú amas a tu hermano, tú nunca vas a ser motivo de tropiezo para otro. Tu ejemplo de amor, tu conducta de amor, cuando amas fervientemente, cuando amas entrañablemente, cuando amas como Cristo nos amó, tú no vas a ser tropiezo para nadie. Porque amas a los hermanos, porque quieres a los hermanos, porque quieres la comunión con ellos, quieres la reconciliación con ellos, todo el tiempo. Y en él no hay tropiezo. Vean lo importante, lo que significa amar al hermano. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nuevamente, lo mismo del versículo 9. Juan vuelve al tema del odio, al tema del aborrecimiento. Y en pocas palabras, el que aborrece a su hermano está perdido totalmente. No solamente está en tiniebla, sino que anda en tiniebla. Permanece en muerte. Es homicida. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Está súper descarriado. Está súper extraviado. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo que le ha cegado los ojos es el odio que él tiene hacia su hermano, el rencor que le tiene a su hermano, el resentimiento que le tiene a su hermano, la envidia que le tiene a su hermano. Le han cegado los ojos las tinieblas. Está súper extraviado, está súper descarriado el que aborrece a su hermano. Está en tiniebla y anda en tiniebla y no tiene la menor idea hacia dónde va, porque las tinieblas le han oscurecido, le han cegado su mente, le ha cegado sus ojos, le ha cegado su corazón. Para terminar, ¿qué horas tenemos, Chamito? Ya vamos a terminar ya, hermano. Hay por lo menos unas 5 lecciones que voy a hacer como resumen para esta noche. No amar al hermano, primera lección, no amar al hermano es negar el amor del Padre y el amor de Jesucristo. No amar a mis hermanos, estoy negando el amor del Padre y estoy negando el amor de Jesucristo. Eso es lo que aprendimos en el capítulo 4, repetimos, versículo 9, versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto consiste el amor. Es decir, cuando no amo, estoy negando el amor del Padre, estoy negando el amor del Hijo por nosotros. 2,
Miren el capítulo 4, versículo 17. Leamos todos juntos, no todos juntos, va a leer Raúl, pero fijemos en el 4:17, en este mismo pasaje. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Te fijaste cómo termina el versículo 17? Miren, te lo voy a... Pues como Él es, no sé todavía si se refiere a Dios el Padre o a Jesucristo el Hijo, pero parece a Dios el Padre, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Dios en este pasaje, en el 4:7 y el 4:8? ¿Cómo es Dios? Amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pues como Él es, como es Dios, así es usted. Así soy yo en este mundo. ¿Cómo? Significa, nosotros somos los que mostramos la cara, el rostro, la imagen de Dios. Cuando la gente te ve a ti, ve el rostro de Dios en ti, ve la cara de Dios en ti, ve la imagen de Dios en ti. ¿Qué clase de cristiano queremos ser? ¿Qué clase de padres queremos ser con nuestros hijos? ¿Qué clase de esposos, de esposas queremos ser en el matrimonio? Nosotros somos llamados a mostrar el rostro de Dios, un rostro que ama, una imagen que perdona, una imagen de amor. Nosotros como Iglesia de Cristo debemos mostrarle al mundo el rostro de Dios, porque Dios es amor, el rostro de Jesucristo, porque Jesús nos amó entrañablemente. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Una iglesia que ama a otros cristianos, una iglesia que quiere tener comunión con otros hermanos, una iglesia que ame a los visitantes, una iglesia que reciba con cariño, con amor a los que nos visitan cada domingo. Una iglesia que ame como Dios es amor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. De hecho, vamos a Juan capítulo 13, versículos 34-35 nuevamente, como tercera lección. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice así. Un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero llamar la atención ahora en el verso 35. Miren el 35, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos. El mundo, todos, el mundo nos juzgará a nosotros. El mundo reconocerá a los verdaderos seguidores de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. El mundo se dará cuenta que usted es discípulo de Cristo, que usted es cristiano. Si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la señal visible. ¿Cómo el mundo se dará cuenta que somos de la iglesia de Cristo? ¿Cómo el mundo se dará cuenta que somos hijos de Dios? Porque nos amamos unos a otros. Hermano, no me confunda con lo que voy a decir. El mundo no nos reconocerá a nosotros porque nuestros cultos son sin instrumentos musicales. Somos la iglesia de Cristo.
El mundo no nos reconocerá a nosotros porque estudiamos la Biblia. El mundo no nos reconocerá a nosotros porque celebramos la cena del Señor cada domingo. O porque bautizamos por inmersión. Todo eso es voluntad de Dios, lo que estoy mencionando. Pero el mundo nos reconocerá a nosotros cuando vea una iglesia donde todos se aman, donde todos están en comunión, donde todos se preocupan unos por otros, donde todos se reconcilian, donde se ayudan mutuamente, donde se estimulan, donde se animan unos a otros al amor y a las buenas obras. El mundo reconocerá que somos la iglesia de Cristo porque nos amamos unos a otros. Esa es la señal. Esa es la evidencia de que tenemos comunión con Dios, de que tenemos comunión con Cristo. Esa es la evidencia de que andamos en la luz y permanecemos en la luz, por el amor que nos debemos tener unos con otros. Esa es la evidencia. ¿Amas a tu hermano? ¿Amamos a los hermanos realmente? ¿Buscamos la comunión con los hermanos? ¿Buscamos la unidad con los hermanos? ¿Buscamos la reconciliación? Esa es la idea. El mundo nos reconocerá si nos amamos unos a otros. Capítulo 3 de Primera de Juan, cuarta lección, para ir resumiendo. Tres 17, señor. Capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí está de nuevo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, aquí está, creo yo, uno de los crímenes que se ha cometido en la Iglesia de Cristo. Cerrarle el corazón a un hermano necesitado, a una hermana necesitada, a una hermana que necesita mi amor. Yo me pregunto, ¿cuántos maridos le han cerrado su corazón a su esposa para no amarla? ¿Cuántas esposas le han cerrado su corazón a su marido para no perdonarlos? ¿Cuántos padres le han cerrado su corazón a sus hijos para no amarlos? ¿Cuántos hijos le han cerrado el corazón a sus padres? ¿Cuántos le hemos cerrado el corazón a hermanos que han necesitado nuestra ayuda, han necesitado nuestro amor, han necesitado nuestro perdón, han necesitado de nuestra ayuda y le hemos cerrado el corazón a él? Cerrarle el corazón a un hermano que me necesita. Juan pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en ti? ¿Cómo puede existir el amor de Dios en ti? Cerrarle el corazón a otro es de los más grandes pecados que puede cometer un cristiano. Y por último, miren el verso 18, por favor, 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua. No significa que no debo decirle te amo a mi esposa o que mi esposa me diga te amo a mí. No significa decirle te amo a los hijos y que los hijos le digan a sus padres papá te amo. Yo creo que debo decirle por lo menos a mi esposa o al marido te amo. Debo decirle a mis hijos, hijo te amo, con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Pero también debo decirle te amo, te extraño, te quiero, te necesito a los hermanos. Es importante decirle, hermano, te extraño, te quiero, te echo de menos, estoy orando por ti. Te necesito, hermano. Eso es importante, decirlo. Pero Juan quiere evidencias más concretas de este amor. Hijitos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan quiere
un amor concreto de mi parte, de tu parte. Juan quiere un amor que se muestre con evidencias. Así que no sé a quién vas a llamar, no sé a quién vas a escribirle, no sé a quién vas a decirle primeramente y vas a demostrarle tu amor. Tienes a tu esposa a tu lado, tienes a tu marido a tu lado. Pero Juan quiere hechos concretos de amor, hechos concretos de perdón, hechos concretos de comunión, hechos concretos de reconciliación. No amemos, hijitos míos, de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor hay que demostrarlo, pero con hechos, hechos concretos. El amor hay que demostrarlo, pero de verdad. Que tu hermano sienta en su corazón que tú lo amas, que tú lo extrañas, que tú lo necesitas, que tú lo quieres realmente. Así estarás mostrando el rostro, la cara de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Así que si tienes a alguien en mente, muestra tu amor hacia tu hermano. Muéstrale tu cariño, muéstrale tu afecto, muéstrale que lo amas realmente. Amémonos unos a otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Así vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Somos imitadores de Cristo. Seguimos las huellas de Cristo. Andamos como Cristo anduvo, especialmente amando a los discípulos, amando a los hermanos, todo el tiempo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a amar como Cristo nos amó y a mostrarle al mundo y a mostrarle a todas las iglesias de que realmente nos amamos unos a otros como Él lo ha mandado. Que Dios me los bendiga, hermanito. Que Dios me